conectados el día de hoy. Luego paso a grandes rasgos, ¿no? Describir el currículum de nuestra ponente, de la doctora Sofía Yanet Donaires Vega, quien es abogada y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asesora del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Ha realizado asimismo diversos estudios de especialización en materia de derechos humanos en instituciones internacionales, tales como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, así como en Derecho de las Mujeres y Género en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde apoyó al Diploma de Estudios de Género. Docente de pregrado en diferentes universidades, entre ellas tenemos la Universidad Tecnológica del Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se desempeña como docente de posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, doctora, y teniendo en cuenta también el tiempo con el que usted cuenta para realizar esta ponencia magistral, se le concede la palabra para que inicie su ponencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, doctor Correa. Voy a prender mi video. Si es que hay algún tema de conexión, lo procederé a apagar para efectos de poder lograr una continuidad en la exposición. En caso se pueda, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a permitirme compartir con ustedes unas diapositivas que he preparado para poder exponer este tema que considero es importante para efectos de poder comprender las dimensiones y los alcances que ha tenido la última, digamos, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al tema de discriminación, en este caso específico basado en la orientación sexual de Azul Rojas Marín, y cómo así la Corte por primera vez habla incluso de algunas nociones que antes solamente para quienes conocemos o hemos tenido acercamientos a estos temas de género o derechos de las mujeres o incluso derechos de las personas LGTBIQ+, quizás hayan escuchado ustedes de los crímenes de odio, ¿no? De la violencia por prejuicio, que es precisamente uno de los puntos que tiene que ver con el título que decidí utilizar para esta ponencia, ¿no? Entonces, como les decía, voy a permitirme compartir con ustedes esta presentación. Sé que el tiempo quizás por ahí se nos acorta por ratos, pero trataré de ser lo más precisa posible para que podamos avanzar de manera adecuada con los puntos que quisiera yo dejar con ustedes en esta ocasión. Sin perjuicio, pues, de que haya algún otro espacio, ¿no?, en el cual podamos ahondar y profundizar mucho más en esta materia, pero para efectos de la ponencia he elegido algunos puntos con los cuales podemos nosotros empezar a desarrollar lo concerniente a esta materia. Como ustedes ya saben, ¿no?, esta disertación tiene que ver específicamente con el análisis del caso Azul Rojas Marín contra Perú, que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, he utilizado la denominación violencia por prejuicio porque, por esta razón que les comenté hace unos segundos, ¿no? Este tema de la utilización de determinadas terminologías por parte, en este caso, de un tribunal jurisdiccional en materia de derechos humanos y que se vincula muy estrechamente a nosotros porque somos parte de este gran sistema de protección de derechos humanos, ¿no? Un poco para enmarcarnos, en todo caso, para quienes no hemos tenido acercamiento a estos sistemas de protección, solamente mencionar de que el sistema interamericano es un sistema regional de protección de derechos humanos de carácter internacional, que está acompañado de otros sistemas regionales como lo es el Tribunal o el Sistema Europeo y el sistema africano. Y al costado tenemos el Sistema Universal de Derechos Humanos que se vincula directamente a todos los procedimientos y órganos que devienen de la Organización de Naciones Unidas. Ese es, digamos, otro ámbito.
solamente es para que nos podamos contextualizar en el marco sobre el cual nos estamos ubicando para poder desarrollar estos temas vinculados a específicamente uno de los casos que fue visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, yo quisiera empezar con algunos conceptos o nociones, digamos, útiles, básicas, para que podamos comprender en una mayor medida los alcances que ha tenido los pronunciamientos, en este caso, de la Corte Interamericana en su parte considerativa de la sentencia del caso Azul Rojas Marín, y podamos, digamos, a ver, ir un poco más allá simplemente de la lectura de los párrafos y comprender, como les decía, mucho más el contenido y hasta dónde ha llegado la Corte con respecto a esta materia. La Corte Interamericana ha tenido pronunciamientos anteriores que involucra a derechos de poblaciones LGTBI, pero sin embargo es la primera vez que se pronuncia sobre un caso, en este caso de violencia, ¿no? Violencia ejercida, en este caso en un área, en un ámbito en el que está bajo control del Estado, y califica estos hechos de una determinada manera que no quiero adelantar, pero hace ahí una innovación en el sentido de realizar un análisis de un caso específico, de una persona, en este caso una mujer trans, contra la cual se ejerció determinados actos de violencia que afectaron sus derechos humanos de manera diferenciada y bajo un impacto, digamos, mayor a cualquier otra persona que no formase parte de este grupo, ¿ok? Como les decía, la Corte se ha pronunciado anteriormente. Tenemos el caso, ay, se me fue el nombre, Atala, el caso Atala, contra Chile, el caso Duque en el tema, contra Colombia, ¿no? Y Flor Freire contra Ecuador. Y ahora llegamos al caso Azul Rojas Marín. Una vez más, para comprender todo este tema, como así nosotros leemos pues, la sentencia de la Corte en el caso Azul Rojas Marín y vemos, ¿no?, que dice orientación sexual, dice identidad de género, pero ¿qué exactamente o a qué nos estamos refiriendo con ello? Entonces, por eso quería comenzar con estos temas previamente, ¿no? Para justamente poder dejar con ustedes estas nociones, como les decía, que considero pueden ser esenciales para un mejor comprender. En los estudios de género se habla de un sistema sexogénero, ¿ok? En el cual, perdón, tenemos determinados puntos que están conjugando entre sí de manera no mutable, es decir, como va cambiando porque precisamente tiene que ver con una noción de carácter cultural mutable, ¿no? Pero que sin embargo tiene determinada relación también con la parte fisiológica, el tema de sexo. Pero vemos también de que esta noción, como así, es utilizada para efectos de finalmente llegar a algunos puntos que en determinadas sociedades podemos asociar a lo que es femenino o a lo que es masculino. Esto es dependiendo del contexto en el cual nos encontremos y en el momento en el cual nos encontremos también. Si nosotros hacemos un ejercicio bastante simple, podríamos retroceder en el tiempo y lo comparamos con el momento actual y podemos darnos cuenta de que en el caso de, por ejemplo, asociar a públicamente, me refiero, ¿no? En los medios de comunicación, cuando se hacía estos comerciales, ¿no? O se planteaba ahí ciertas publicidades que asociaban a ser una buena esposa, ¿no? Una mujer tendría que ser una buena esposa y para eso tenía que conformarse para hacerlo. ¿Y cuál era esa manera de formarse? Todo lo relacionado al tema del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado del esposo y demás. No era como que mucho más evidente años atrás. De hecho, y no lo sé, no lo he compartido, o sea, no lo he incluido en las diapositivas, pero sí vale la pena un poco, en todo caso, relatárselos.
existía esta publicidad abierta, ¿no? Ahora sí, si alguna compañía o alguna empresa publicitaria la pone, de hecho, que recibe ahí lo primero, seguramente alguna sanción por temas discriminatorios. Pero yo les doy este ejemplo, uno, para decirles o para que les pueda dejar esta idea del carácter mutable, del carácter cultural, ¿no? Del carácter también, este tema de la temporalidad. Y otro, para podernos dar cuenta también de que incluso en el marco del tema del derecho internacional de los derechos humanos, no todo fue, no, o no todo es como fue hace muchos años atrás. El derecho internacional de los derechos humanos surge como una rama jurídica propiamente, que deviene del derecho internacional público a propósito de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y las secuelas de este acontecimiento histórico bastante lamentable que trajo unas consecuencias sumamente intensas en cuanto a pérdida de vidas humanas, afectación de derechos y demás. Por eso es que después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas, se emite la Carta de Naciones Unidas y 3 años después, en el año 48, se emite la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en ese momento, y si uno mira hacia atrás y revisa los instrumentos en materia de derechos humanos, incluido tratados, ¿no? Como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos vamos a dar cuenta de que, estos grupos, ¿no? Que ahora nosotros lo podemos evidenciar de manera diferenciada en cuanto a la revisión de estos instrumentos que les comento, antes no ocurría ello, era como que más neutral, ¿no? Era Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No es sino hasta el año 79 más o menos, donde recién se emite un tratado específico a nivel de Naciones Unidas relacionados a derechos de las mujeres. Mujeres, ¿eh? No estoy hablando todavía de personas LGTBIQ+, o personas trans. Luego ya a nivel del sistema interamericano viene la Convención Belén do Pará en el año 84 más o menos, ¿no? En el cual se habla de violencia contra la mujer. Pero fíjense cómo es que, como les decía, ¿no? Incluso en materia del derecho internacional de los derechos humanos, esta cuestión es evolutiva, ¿no? Ustedes saben, pues, como abogados, abogadas, de que el derecho también, pues, se adecua y se ajusta a los contextos históricos en el cual nos encontremos en el momento, ¿no? Las interpretaciones que se puedan dar y demás. Y en caso de derechos humanos, este tema es, digamos, mucho más aplicable en una mayor intensidad. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya tiene muchos años de haber, al menos ser suscrita por el Estado peruano, ¿no? En los años 70, estamos en el 2021. Si uno revisa la Convención Americana, no vamos a encontrar, por ejemplo, la palabra orientación sexual, no vamos a encontrar identidad de género, no vamos a encontrar personas LGTBIs, ¿no? Pero sí que a razón de justamente el tener esta naturaleza viva de los tratados en materia de derechos humanos y en consonancia con las competencias que tienen los órganos del sistema interamericano, estos órganos tienen o pueden emitir determinados pronunciamientos que logren interpretar el contenido y los alcances de los derechos que están inmersos en el Pacto de San José. Una evidencia clara de esta competencia por parte de la Corte es la emisión de opiniones consultivas, que ahora lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero es un poco para irles comentando mientras voy pasando las diapositivas, cómo así este tema ha ido, digamos, presentándose poco a poco en el transcurrir del tiempo. O sea, antes de este tema no se hablaba. No se hablaba por diversos motivos, o sea, porque inicialmente no los visibilizaban,
Y pues en otras, quizás otras razones, tiene que ver justamente con lo que vamos a tratar el día de hoy, esos temas de los patrones socialmente impuestos, este tema de los estereotipos, ¿no? Que en un momento más vamos a pasar a señalar. Entonces les decía yo que se habla de este sistema sexo-género y cómo así en un determinado contexto podemos, digamos, asociar cuáles son las características que corresponde a lo masculino y a lo femenino. Entonces ahí yo les he puesto unos ejemplos para que podamos ir identificando a qué me estoy refiriendo, ¿no? En cuanto a atributos, en cuanto a roles y en cuanto a espacios. Lo masculino propiamente está vinculado a espacios públicos, lo femenino en lo doméstico. No estoy diciendo aquí que acá al 100% estamos asociando esto o de esta manera, pero sí que hay un buen porcentaje que todavía mantiene y que de hecho se mantiene, ¿no? Socialmente hablando, estas nociones, estas concepciones. Y lo vamos a ver en una encuesta que también he sacado acá lo pertinente para poderles mostrar y cómo así esto se evidencia aún hasta la fecha. Esa encuesta que les voy a mostrar es de hace 2 años, o sea, es casi bien reciente, y vamos a ver de que todavía estas situaciones pues se mantienen y la Corte lo ha planteado de esa manera en el caso de Sun Rojas Marín, que ha sido el año pasado nomás. Entonces, tenemos pronunciamientos recientes que de alguna manera confirman la existencia de esta situación aún, al menos en nuestro país. Entonces, miren el tema de los atributos, ¿no? Lo masculino con lo activo, lo dominante, lo fuerte y demás. Lo femenino con lo pasivo, lo frágil, lo sensible, este tema de los roles, por un lado lo productivo, por un lado lo reproductivo, esta noción de ser madre o este proyecto de vida de serlo. O sea, ¿qué pasa cuando una mujer no quiere, pues, o no desea o no puede ser madre? Se siente frustrada, quizás, porque así estaba, pues, digamos, de alguna manera formada en el marco de, tanto en su ámbito familiar como en el ámbito social, ¿no? Eso solamente a modo de ejemplo, ¿ok? Pasamos ahora sí al concepto de género. ¿Qué es el género? A veces hemos escuchado seguramente en muchas ocasiones este tema del asunto del género, y por eso quería acá traerles a ustedes una definición que el mismo Tribunal Constitucional ha emitido en una sentencia que expidió en el año 2019. Y fíjense cómo lo denomina el TC. Es la construcción social y cultural que responde a un conjunto de roles asignados a las personas tomando en cuenta su sexo biológico. Por eso les decía yo de que había esta conexión, digamos, entre lo biológico, lo fisiológico, con el tema de género, ¿no? Cómo se asocian estos roles por el hecho de haber nacido con determinado sexo, ¿no? Que puede ser el varón o la mujer, y estos roles que debería asumir cada uno de ellos por el hecho de serlo. Si uno no cumple con esos patrones que están establecidos socialmente, culturalmente, ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene la siguiente flecha. ¿Cuál es la sanción social que se impone por incumplir este molde asignado que les comento, ¿no? Esto que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, si yo veo, y aquí vamos con el tema de LGTBIs, si yo veo a una mujer que no se está comportando de manera, pues, eh, delicada, ¿no? Un poco así como, este, eh, un poco más sumisa, ¿no? O tiene estos rasgos, ¿no? Digamos, por decirlo de algún modo, de comportamientos asociados a lo masculino, ¿no? En su forma de vestir, incluso en su manera de hablar, ¿no? Cuando se rompe esa asociación, cuando hay personas que transgreden ese molde, como se dice acá, según Susana Charotti, ¿cuáles son las consecuencias que devienen de ello? ¿Ok? Ahí es donde viene el tema de cómo opera allí las percepciones de las otras personas que giran alrededor de estos grupos de personas también que rompen esos moldes, ¿no? Que no cumplen con esas asociaciones, ¿no? Entonces, si una mujer trans
¿no? Incumple o no con ese molde asignado que tiene que ver básicamente con este modelo heteronormativo, ¿no? Me refiero a este asunto de justamente seguir los patrones, ¿no? Y asociado también al tema de la orientación sexual, que vamos a ver en un ratito a qué me estoy refiriendo con ello, porque hay una distinción entre orientación sexual e identidad de género, ¿ok? Pero solamente para terminar esta idea, en cuanto a la sanción por incumplir este molde, según lo que yo les he citado acá en la diapositiva, pues se menciona, ¿no? ¿Qué es lo que acarrea sanciones sociales? Un hombre que no es masculino en el sentido que una sociedad de su lugar le da término, se dirá que es amanerado o afeminado, ¿no? Y lo mismo cuando sucede al revés con las mujeres, ¿no? Si no cumple con eso, ¿qué se va a decir? Que es una marimacha o es, eh, ¿qué más? Otros términos que se utilizan, hombrona y demás, ¿no? Entonces, miren cómo empiezan a surgir algunos términos que se utilizan para personas que no cumplen con ese patrón, ¿no? Bueno, acá era solamente el ejemplo de la película de Billy Elliot, no me voy a extender allí porque tenemos un tiempo ahí establecido, pero para quienes lo han visto, quizás podemos entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Billy Elliot, si han visto la película, era un chico que le gustaba mucho el ballet, pero el ballet estaba asociado a mujeres, a niñas, ¿no? A chicas que tenían esa afinidad y se dedicaban a ese arte. Entonces, si había un varón que por ahí pues le gustaba este arte también, de la danza, del ballet, era considerado como ¿qué? Amanerado, afeminado. Y ahí viene, como les digo yo, socialmente, ¿qué hago? ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hacen las personas alrededor de esta persona cuando mira de que determinado, en este caso, un chico se comporta de manera afeminada, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Ahí es donde viene, en todo caso, ya los casos que podemos haber visto o haber escuchado en cuanto al tema de las formas de reaccionar por parte de la sociedad cuando nos encontramos con una persona que transgrede, ¿ok? Entonces, acá vamos con el tema de las nociones que les comentaba. Primero, el tema de la orientación sexual. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, efectiva o sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o más de un género. Entonces, aquí nos estamos refiriendo más que nada a la atracción que tiene una persona hacia otra. Y aquí podemos hablar de orientación sexual heterosexual, de los homosexuales, de los bisexuales. ¿Ok? Entonces, por favor, ahí atentos, atentas con estas nociones para no confundirnos, ¿ok? Para no confundirnos porque la Corte sí que es consciente de estas nociones y por eso es que las analiza también de manera diferenciada, ¿ok? Vamos ahora con la identidad de género. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, que puede o no corresponder con el sexo asignado en el momento del nacimiento. ¿Ok? Miren ahí la distinción. Acá no estamos hablando del tema de si es que yo me siento atraída por hombres o por mujeres o por ambos. Aquí estamos hablando de cómo yo me siento como persona. Puedo haber nacido fisiológicamente como mujer, pero yo me siento y me asocio con un comportamiento masculino. Y por eso es que yo puedo tener un comportamiento y una manera de expresarme bajo esa línea, ¿no? Bajo esa línea, digamos, de alguna forma coherente, ¿no? Porque algunos, pues, se asocian a femenino, masculino, pero no necesariamente, pues, van a cambiar su manera de vestirse, por ejemplo, ¿no? O van a recurrir a algunas intervenciones quirúrgicas, eso ya depende de la persona. Aquí lo importante es ver y darse cuenta con quién o con qué se asocia, ¿no? Esta vivencia interna que se está hablando aquí en los principios de Yoga Hatha, de la persona en sí y que no necesariamente va a corresponder con el sexo que le fue asignado, ¿ok? Eso con relación al tema de identidad de género. Vamos ahora, ay, perdón, aquí.
Eh, estas nociones también importantes, ¿okay? Para comenzar, aquí ya vamos a empezar ya con la parte ya más jurídica, pero miren cómo se asocia con los elementos que les he mencionado, ¿ok? Miren cómo se pueden vincular estrechamente, y por eso les decía que me interesa poder dejar con ustedes al menos esta concientización de los alcances de la utilización de estas nociones, y en este caso en el marco de la jurisprudencia de la Corte. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte en su opinión consultiva 24? Y aquí me regreso a la oportunidad en que les mencioné de que la Corte tiene la competencia de poder interpretar los alcances del Pacto San José. Y lo ha hecho en una opinión consultiva 24, en la opinión consultiva 24 del año 2017, ¿no? Hace 4 años recién, ¿no? Y en el cual se ha pronunciado expresamente sobre la identidad de género, la igualdad y la no discriminación a parejas del mismo sexo. Si uno lee esa opinión consultiva, que es un poco extensa, pero que es bien importante poderla revisar, la Corte hace como un barrido de las oportunidades en las cuales ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre estos puntos. Entonces, en esa opinión tenemos como digamos, un paneo de esas oportunidades que la Corte finalmente decidió pronunciarse sobre estos temas, ¿ok? Que lo hace, como les digo yo, por primera vez en el caso Atala, que tampoco es que haya pasado demasiados años, si vamos hacia atrás, cuando la Corte finalmente hace un pronunciamiento expreso con relación a este tema. ¿Ok? Pero ahora ya vemos que hay, digamos, jurisprudencia mucho más desarrollada y también orientada a a los derechos de estos grupos. De hecho, después de Azul Rojas Marín, hay una sentencia que ha salido hace unos meses nomás de Vicky Hernández, se llama el caso, pero sobre eso no voy a entrar porque si no, pues nos vamos aquí de largo, pero solamente era para mencionarles a ustedes que la Corte está como que avanzando en la materia. En el caso de Vicky Hernández, y con esto es un comentario a pie de página, para quienes les interese estos temas también. En el caso de Vicky Hernández es una mujer trans también, que fue pues afectada en sus derechos, ¿no? Y lo que se planteó ante la Corte era la aplicación de la Convención Belén do Pará. Y para quienes conocemos o tenemos, digamos, cierta cercanía con este tratado, sabemos de que la Convención Belén do Pará es un tratado específicamente orientado a situaciones de discriminación, violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo novedoso que ha emitido la Corte en el caso de Vicky Hernández? Lo que ha dicho es de que la Convención Belén do Pará también se aplica para mujeres trans. Mientras antes de Vicky Hernández, la Convención de Belén do Pará se aplicaba solo a mujeres, ¿no? Mujeres que en la jerga de los estudios de género se llama mujeres cis. Luego de Vicky Hernández, ¿no? Que les cuento yo que ha sido emitido hace un par de meses, 2 o 3 quizás, no más. La Corte, ¿qué ha dicho? También la Convención Belén do Pará no solamente es que aplica a mujeres, ¿no? Como lo conocemos o como lo hemos venido nosotros percibiendo, lo hemos venido viendo en cuanto a su aplicación en los órganos del sistema, sino que adicionalmente también uno va a poder utilizar la Convención Belén do Pará para mujeres trans, como por ejemplo en el caso de Azul Rojas Marín, como por ejemplo en el caso de Vicky Hernández. Entonces, hasta ahí yo llego con mi reflexión con relación al tema de la evolución que estamos teniendo en esta materia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo les decía aquí que en el marco de la opinión consultiva 24, la Corte que deja establecido y lo deja sumamente claro, ya lo había dicho anteriormente, pero es la oportunidad que la Corte tiene para dejar ahí zanjada la idea de que la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género, que es otra noción, ¿ok? Yo no los he puesto para el tema de expresión de género para no complejizar un poco más, pero sí al menos la de orientación sexual e identidad de género. Pero la Corte que dice que estas 3 nociones son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que está proscrita cualquier acto discriminatorio que esté basado en la orientación sexual, que esté basado en la identidad de género o en la expresión de género de una persona. Entonces ahí sí que ya no hay mayor discusión si vemos que hay un acto discriminatorio.
en contra de una persona trans, entonces la consecuencia es de que si esto llegase al sistema interamericano, es bastante probable, por no decir casi seguro, de que en cuanto a responsabilidad internacional del Estado, esto va a traer una consecuencia con relación justamente a estas prácticas que ya son prohibidas por parte de, en este caso, en el marco del Pacto de San José. ¿Ok? ¿Qué más? Y aparte del sistema interamericano, tenemos al costado el sistema universal que yo les comenté, ¿no? Esto solamente es una referencia bien puntual, ¿no? No vamos a entrar ahora qué es lo que han dicho los comités y demás, solamente es para poderles mostrar de que no solamente en el sistema interamericano, sino también en el sistema universal, en cuanto a sus mecanismos convencionales a propósito de los pronunciamientos de los comités, algunos comités que acá les he mencionado, también se reconoce a la orientación sexual e identidad de género como un motivo prohibido de discriminación. ¿En qué se incluye? En la expresión cualquier otra condición. Y ahí viene, en todo caso, y lo uno un poco con el sistema interamericano, porque si uno lee el Pacto de San José, tampoco va a encontrar expresamente la prohibición o como motivo prohibido la orientación sexual y identidad de género, sino que la Corte hace una interpretación y lo mete dentro de la noción de otra condición social. Y es allí donde involucra, digamos, esta noción que les he comentado, ya en el marco de la jurisprudencia, ojo ahí, en el marco de la jurisprudencia y en el marco de su competencia consultiva, como una de las categorías que están protegidas por, en este caso, por el pacto, y como motivo prohibido de discriminación. E incluso, y esto ya es, digamos, también en el marco del desarrollo de jurisprudencia, se menciona de que son categorías sospechosas, es decir, si es que yo estoy ante un acto en el cual probablemente se haya realizado algún acto diferenciador que no es justificado y tengo a una persona trans de por medio, ya ese indicador me va a dar la sospecha de que podamos estar en un acto discriminatorio, salvo que pues que luego se compruebe o se presenten algunos medios que finalmente lleguen a sustentar de que no se trataba de un acto discriminatorio, ¿ok? Porque acuérdense que no toda diferencia es una discriminación. Vamos ahora con el tema del estigma, que también la comisión en este caso y también en el marco de la ONU, perdón, que es el extracto que yo he utilizado para poder combatir con ustedes, también utiliza, ¿no? Entonces, nomás para hacerlo ya un poco más rápido esta parte y poder luego ya entrar al tema de la sentencia propiamente dicha, nos estamos refiriendo ¿a qué nos estamos refiriendo con estigma? Como un proceso de deshumanización, degradación, desacreditación y demás. O sea, miren cómo es, ahí viene el asunto de la humillación, ¿no? El desvalor que se realiza a una persona, ¿no? El objeto del estigma es un atributo, cualidad o identidad que se considera inferior o anormal, ¿ok? Miren, también, y ahorita lo vamos a unir con el concepto de estereotipos de género, que también seguramente hemos escuchado por allí, pero ahora en todo caso recordaremos para quienes ya tenemos nociones de esto y para quienes no aprendemos a qué nos estamos refiriendo con esto. Este estereotipo de género es una idea o creencia preconcebida o generalizadora respecto de atributos o roles o características ideales que debiera poseer un hombre o una mujer, ¿no? Entonces son preconcepciones que están allí presentes en las personas. Y son preconcepciones que pueden estar acompañándonos a lo largo de nuestras vidas, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente, porque, claro, nosotros somos personas que nacemos y nos formamos en un entorno cultural, en un entorno social, que de alguna manera replica lo aprendido hacia atrás, ¿no? Entonces, vamos a seguir en esa continuidad si es que no aparece por ahí un factor que finalmente suponga un cambio en estas concepciones o en estas preconcepciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? Si eso no aparece, de hecho vamos a seguir dando continuidad a ello, lo cual, al menos en este tema, no es la idea.
¿ok? No es la idea, por eso es que es bien importante este asunto de la prevención, este tema de la capacitación y demás, justamente para darnos cuenta y podernos nosotros, digamos, a ver, hacer una autorreflexión de lo que hemos aprendido y cuál es el sustento o a qué viene ese, ese tema que nosotros consideramos tan natural, digamos, por utilizar algún término, o normalizado. ¿Ok? Y a poder ser capaces incluso de poder cuestionarnos un poco este tema. Solamente, a ver, un ejemplo, cuando vamos a un baby shower y decimos, va a ser niña, eh, seguramente hay más de una persona, no estoy hablando de mi público asistente, sino, no sé, nos vamos a una comunidad o algún distrito, no sé, y hacemos una encuesta simple, y el color con el cual van a asociar a un niño es azul, el color con el cual van a asociar a una niña es rosado. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué azul con niño y rosado con niño? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no niño con rosado y a las niñas con azul? O sea, cosas como esas que son, es un ejemplo bien simple, se puede aplicar para otras situaciones un poco más complejas, ¿ok? A ver, sigamos ahora con el tema de las consecuencias, y eso tiene que ver con la sanción que les mencioné hace un momento atrás, ¿no? Y tiene graves consecuencias para la identidad de la persona e influye en la construcción de una sociedad desigual y discriminatoria, porque claro, o sea, si uno se deja guiar por estos estereotipos de género, ya sea para la manera de comportarse e interrelacionarse con las personas, o ya sea, y esto tiene que ver ya con el rol que cada uno de nosotros y nosotras desempeñemos en el marco de los órganos de administración de justicia, tiene para el acceso a la justicia y para el devenir del procedimiento, la investigación que finalmente se realice. Entonces, sobre esto también ya la Corte se ha pronunciado, ahora vamos a ver un extracto, de cómo así esto tiene un impacto directo y de manera negativa si es que se logra comprobar de que hay un estereotipo de género de por medio que ha subyacido a la decisión que se tomó. Estoy hablando yo ya de decisiones adoptadas en el marco de la Administración de Justicia. ¿Okay? Eso es por un lado, pero también por el lado propiamente de la afectación a la persona en sí misma, ¿no? Cómo se siente la persona cuando se siente rechazada, discriminada, afectada, violentada, ¿no? Y cómo así empiezan a surgir toda una serie de consecuencias de carácter psicológico que puede llevar incluso al suicidio, ¿no? Y eso en más de una ocasión ha ocurrido, ¿ok? Vamos avanzando un poquito más rápido con relación a este tema, y esto es lo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. He traído una recomendación de la CEDO, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero sí que lo podemos tratar de aplicar también para el caso de LGTBIs, porque sí que, y en mayor medida, están, digamos, algunas situaciones o actos que se han venido identificando a lo largo de los casos que se han presentado en el sistema interamericano, la presencia de estos estereotipos de género. ¿Qué es lo que pueden ocasionar en el sistema judicial, básicamente? El alcance pleno en el disfrute de los derechos humanos. He puesto ahí en negritas porque si bien es cierto eso está enfocado a mujeres, sí que lo podemos también aplicar para el caso de las personas LGTBIQ+, o personas trans, ¿no? Que puede ocasionar distorsión en las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y en mitos en lugar de hechos. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por estos estereotipos, estas preconcepciones, ¿no? estos prejuicios de por medio para tomar una decisión que me aleja consciente o inconscientemente de la imparcialidad o la objetividad que debería guiar la decisión, en este caso de un órgano judicial interno, ¿no? O incluso si me voy un poco también hacia el lado de la investigación a nivel fiscal también. Y de hecho, en el caso Azul Rojas Marín, la Corte se pronunció también con relación a la intervención, en este caso, a nivel de la investigación, antes de pasar a manos de el juez que finalmente archivó su caso.
Y en todas y cada una de esas etapas, la Corte llega a mencionar de que hubo una actuación discriminatoria por parte de las autoridades del Estado, y que se vinculó al uso y digamos, a la interiorización de esos estereotipos de género que supuso finalmente una afectación de derechos en contra de Azul. Entonces, miren cómo la CEDO ya menciona, ¿no? En su recomendación 33, que es una también de las últimas que ha emitido, y dice que puede comprometer la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a una denegación de justicia. Entonces, imparcialidad, integridad y adicionalmente una denegación de justicia. ¿Ok? Esta es la sentencia que yo les quería un poco adelantar con el tema el tema de la utilización de estereotipos de género. El caso Tala Rifo contra otras, contra Chile, perdón, y otras contra Chile. ¿Qué dice la Corte con relación a esto? No sé si ustedes conocen el caso, pero tiene que ver con una mujer lesbiana, ¿no? Que en su momento tuvo unas hijas con un señor, y inicialmente tenía la tenencia de estas niñas, y luego el papá, o sea, el ex marido, cuando se entera de que la señora Tala estaba viviendo con su pareja lesbiana en el mismo, o sea, junto con las niñas, lo que hace es presentar una demanda, ¿no? Al nivel interno, en la cual se plantea de que la señora deje de tener la tenencia por efectos de una posible afectación a las niñas en virtud del principio de interés superior al niño, ¿ok? Los órganos chilenos, ¿qué hacen? Deciden darle la tenencia al papá, justamente guiados, y ahí viene la argumentación, y aquí en todo caso empiezo ya a hacer una alusión directa a lo que dijo la Corte. ¿Qué dice? La Corte consideró que una determinación a partir de presunciones infundadas o estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. ¿Qué es lo que había dicho la Corte Interna, la Corte Judicial de Villarrica, si mal no recuerdo si se llamaba la ciudad, en Chile? Que la señora no era una madre idónea, ¿no? Por el hecho de tener una orientación sexual distinta, y que podía afectar, digamos, eh, eh, la integridad psíquica, ¿no? O moral de las niñas, ¿no? Entonces, eso no le daba, digamos, un perfil idóneo como madre para poder continuar con la tendencia de las niñas, ¿no? Y entonces ahí es donde la Corte se pronuncia y menciona esto que que estoy compartiendo con ustedes. Y por esto es que finalmente Chile es declarado responsable internacional por la afectación de la igualdad de la ley también, ¿no? Adicionalmente al tema de la afectación del principio de no discriminación, y pues obtiene ahí una serie de reparaciones la señora por efectos de esta situación. Vamos ahora al tema de la violencia por prejuicio, que es lo que justamente nos convoca también el día de hoy. ¿Qué entendemos por esto de acuerdo a lo que ha establecido ya previamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015? Miren cómo la Comisión ya empieza a anunciar este tema de violencia por prejuicio, no es sino hasta 5 años después que la Corte finalmente emite una sentencia en la cual hace alusión directa a violencia por prejuicio. ¿Qué estamos aludiendo con violencia por prejuicio? Es una comprensión de la violencia como un fenómeno social, dice la Comisión, que constituye racionalizaciones o justificaciones de reacciones negativas frente a qué, a expresiones de orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, es decir, las no heterosexuales, ¿no? Las que están por fuera del patrón social que estamos siguiendo en un determinado contexto, ¿no? Esto que yo les estaba ya mencionando anteriormente. Esta violencia requiere de un contexto, una complicidad social. Esto quiere decir de que la sociedad, digamos, tiene una percepción generalizada en la cual tienen esta percepción negativa o de intolerancia contra estas personas que tienen estas expresiones, ¿ok? ¿A quiénes se dirige? A grupos sociales específicos tales como personas LGTBI,
y tiene un impacto simbólico. Vamos a ver en un rato más a qué nos estamos refiriendo con impacto simbólico también, porque la Corte también habla sobre este tema. ¿Qué más dice la Comisión? Los asesinatos contra las personas LGTBI rara vez son categorizados como crímenes de odio o motivados por prejuicio. ¿Ok? Eso es también producto, pues, propiamente también de los avances jurisprudenciales que se puede haber emitido tanto a nivel internacional y ahora a nivel nacional. Vamos a ver qué tanto se avanza en este nivel ya desde un punto de vista más, más interno, ¿no? En sede interna, porque ya en sede internacional, digamos, la Corte ya está, ya se pronunció. Entonces, ahora nos toca ya internamente ver cómo se tratan estos casos a nivel nacional cuando llegan a ser de conocimiento de los órganos de administración de justicia, ¿no? Teniendo en cuenta justamente todos estos parámetros que estamos conversando ahora, todo lo que la Corte menciona, porque como el Tribunal Constitucional ya también lo ha dicho, las sentencias de la Corte no solamente son obligatorias en su carácter o en su punto o en los puntos resolutivos, sino en toda la parte considerativa y también con relación a sentencias que involucran a otros estados y no solamente al Estado peruano. Entonces, fíjense la gama de sentencias que la Corte ha emitido y que, de acuerdo con lo que el TC ya ha dicho anteriormente, el Estado peruano estaría pues obligado a cumplir también con esos otros parámetros o estándares establecidos en jurisprudencia de la Corte, incluso de sentencias relacionadas a casos de otros países. ¿Okay? ¿Qué más? La culpa se invierte a la víctima y se distancia de las estructuras de poder que reproducen los estereotipos homofóbicos que subyacen detrás de los prejuicios. O sea, ya no es el agresor quien está haciendo mal, ¿no? Quien es reprochado por haber utilizado la violencia en contra de una persona, sino que más bien en el caso de violencia por prejuicio se le traslada esta cuestión o esta, digamos, esta intolerancia, ¿no? O esta reprochabilidad a la víctima, en este caso a la persona trans, a la persona LGTBI, ¿no? Hay una complicidad, como se decía en la diapositiva anterior. Si una persona, no sé, a ver, pasa por la calle y miran o es testigo de que se está insultando o se están burlando de una persona trans, en virtud de la complicidad quizás pues simplemente pasa y no dice nada, o no se indigna, ¿no? Por decirlo de algún modo, o simplemente pues se le parece algo normal, ¿no? Entonces, digamos que no hay, digamos, una reacción como puede ser, por ejemplo, cuando uno pasa y mira de que pues está ocurriendo un robo y a una persona la están golpeando, ¿no? O la están insultando, ¿no? Es una forma de reaccionar quizás diferente y como les digo, esto ya depende también del contexto en el cual nos estemos encontrando. Me refiero a la sociedad, ¿no? La sociedad en la cual nos estemos enmarcando. El tema de la debida diligencia, y si traigo a colación todas estas nociones, es por una razón específica, y lo van a ver cuando veamos los extractos que yo quiero dejar con ustedes sobre el caso Azul Rojas, ¿ok? Para que podamos un poco ahí ya, mientras avanzamos con estas nociones, poder comprender hasta dónde ha llegado la Corte cuando se ha pronunciado sobre el caso, ¿ok? Y también habla sobre el tema de la debida diligencia. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? En este tema ya hay pronunciamientos varios, ¿no? Yo les he traído solamente uno que tiene que ver y se asocia directamente a casos que involucra a personas LGTBI, ¿ok? Hay harta jurisprudencia, pronunciamientos sobre debida diligencia en general, pero este tema, como está enfocado a LGTBI, hay una particularidad allí, ¿no? ¿Qué pasa si el Estado no cumple con este deber de diligencia? Entonces puede haber falta de elementos de convicción suficientes para esclarecer hechos materiales de investigación, identificar responsables y demás. ¿Qué más dice la Corte? Hay principios rectores que deben ser observados en las investigaciones penales de vulneración de derechos humanos. ¿Qué involucra? ¿No? Recuperar, preservar material probatorio, identificar testigos y demás, pero aquí viene lo importante. ¿Qué más dice la Comisión en este caso, la Comisión Interamericana? ¿Cuáles son los indicativos de la existencia o que estamos frente a un crimen por prejuicio? ¿Qué puede haber cuando aparecen en combinación uno, varios, todos, en un caso en concreto, los siguientes puntos?
Declaraciones de las víctimas de que el crimen estuvo motivado por el prejuicio, la brutalidad del crimen, los insultos, el estatus de la víctima como activista LGTBI o defensor o demás, la presencia del prejuicio conocido contra personas LGTBI por el perpetrador, ¿no? Entonces ya más o menos, pues en las investigaciones o en el marco de las diligencias que se realizan, se llega a determinar que el agresor pues era abiertamente opositor rechazaba pues también públicamente a las personas LGTBI, también allí hay un indicativo. Y el hecho de que la víctima o víctimas hayan estado con una pareja del mismo sexo o otro grupo de las personas LGTBI. Entonces hay indicativos ahí que podemos tomar en consideración. Ahora, también, y aquí viene el tema de la encuesta que yo les mencioné al inicio. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque si uno lee la sentencia de la Corte en el caso Azul Rojas, vamos a encontrar una parte en la cual la Corte hace alusión bajo el análisis inicial del marco contextual en el Perú, hace alusión a algunas encuestas que se dieron por parte del INEI en el año 2017 y otros pronunciamientos pues se identificó, que se emitió por parte de comités de Naciones Unidas, pero esta encuesta es bien reciente, 2019, y una, digamos, actualizada o un poco, en todo caso, enfocada directamente a personas LGTBI que se hizo en el año 2020, o sea, hace poco, ¿ok? Y se los traigo para que podamos ver juntos, juntas, que todavía esta situación se mantiene. Miren ante la pregunta, en el Perú, ¿qué tan discriminadas diría que son? ¿Quién está en primer lugar? Las personas homosexuales, trans y bisexuales, con un 71%. Miren que el porcentaje es bien alto, es más del 50% de las personas piensan que son estos grupos los más discriminados en el Perú. Esta encuesta es de Perú. Luego vienen las personas con VIH-Sida, las poblaciones indígenas, y así va bajando de acuerdo al porcentaje obtenido. ¿Ok? Digamos, ¿qué más le preguntan a las personas en el marco de esta encuesta? En caso tuviese una empresa, ¿qué tan dispuesto estaría a contratar a una persona trans? El 37 dijo que no, ¿no? Que no estaría dispuesto. El 21 que estaría dispuesto a disponer, ¿no? Es un tipo de contratación. Y el 46% consideró que las personas trans viven confundidas, ¿no? No aceptan su autodeterminación. Y aquí lo vamos a ver un poco más esquemático. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases? Vamos a leer solamente las dos primeras por un tema de tiempo, pero miren, las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia o por malas experiencias. ¿Cuánto porcentaje de personas en el Perú, de acuerdo a esta encuesta, piensan así? 45%. ¿Cuántas personas piensan o cuánto porcentaje de la población piensa que una persona trans, transexual, transgénero, travesti, vive confundida? 46%. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que todavía tenemos ahí, pues, marcados estos estereotipos que les he comentado y que pueden incidir en el comportamiento de las personas y en el tratamiento también que se tenga hacia las personas LGTBIQ+, y cuando estamos en la administración de justicia, en la forma en cómo se comportan los agentes que intervienen en el proceso o en la investigación en curso. ¿Ok? Vamos a ver si el caso Azul Rojas Marín, y ahí sí, creo que tengo todavía un poco de tiempo, creo que sí me alcanza para poder compartir lo que quiero dejar con ustedes. He extraído algunos párrafos que me parecen importantes dejar sentados. ¿Ok? En el caso Azul Rojas Marín, en cuanto a hechos, se trata de una mujer trans. Inicialmente se asociaba, o ella misma se reconocía como un hombre homosexual, pero luego ya bajo el tema de su identidad de género se identifica como una mujer trans, ¿no? Por eso es que el nombre lo cambia. Antes se llamaba de otra manera y luego cuando va avanzando el sistema se convierte en el caso Azul Rojas Marín. Bueno,
Entonces, les decía, esta persona fue detenida en un primer momento, ¿no? Porque no llevaba los documentos, se la llevó a la comisaría, mientras eso ocurría, la insultaban, ¿no? Y los insultos estaban como que direccionados al tema de su orientación sexual y su expresión, digamos, cómo estaba vestida, cómo hablaba, cómo se comportaba, ¿no? Entonces, todo eso la Corte analiza, desde el momento de la detención hasta el final del pronunciamiento, en este caso judicial, del caso que ella presentó a nivel interno para ser investigado. ¿Okay? Entonces, la Corte, y ahora vamos a llegar a un párrafo en la cual, en todo caso, resume esta idea que yo les estoy comentando. ¿Qué dice la Corte? Todas las personas o las personas LGTBI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. Miren entonces las nociones que la Corte utiliza y recordemos lo que hemos tratado hace unos minutos o hace un momento atrás cuando iniciamos la presentación. Entonces, la Corte ya dice de manera completa de que las personas LGTBI son históricamente víctimas de todas estas nociones que hemos tratado hasta ahora. ¿Okay? ¿Qué más dice? La violencia contra las personas LGTBI es basada en prejuicios, percepciones negativas. En el caso de las personas LGTBI se refiere a prejuicios basados en orientación sexual, identidad y expresión de género. Miren cómo va repitiendo la Corte, identidad de género, orientación sexual. ¿Qué más dice? La violencia contra las personas LGTBI tiene un fin simbólico. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo hace un rato también este tema de violencia por prejuicio? Y que decíamos que también hay una finalidad simbólica de por medio. ¿Qué quería o qué quiere decir la Corte con esto? La Corte señala de que la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito impedir, anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los derechos de estas personas, independientemente de si esta persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. O sea, ¿qué está diciendo acá la Corte? Que yo, ¿no? Yo puedo ir por la calle y, pues no necesariamente voy a comportar como una mujer socialmente aceptada, pero de repente yo pues sí, yo me siento como una mujer, pero quizás no estoy, mi comportamiento no tiene o no está vinculado a estos atributos. Pero sin embargo las demás personas me miran de otra forma, ¿no? Que no necesariamente van acorde con la identidad de género que yo tenga. Porque aquí lo importante, o a donde está apuntando la Corte, es la violencia, cómo se está ejerciendo en contra de estas personas, ¿no? ¿Y de qué está alimentada esta violencia? De discursos de odio que puede dar lugar a crímenes de odio. ¿Crímenes expresados en qué? En agresiones físicas, en agresiones psicológicas, en asesinatos, en torturas, ¿ok? Vamos ahora y sigamos. Me parece que en un rato más también hay una alusión al tema simbólico. Acá, justo aquí estamos con el tema simbólico también, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice de que este tema de las agresiones, este tema del ejercicio de la violencia contra personas LGTBI, o al menos contra una, es un mensaje que se le da a la sociedad de que en este contexto esas otras personas pertenecientes al grupo LGTBIQ+, también pueden ser objeto de este tipo de agresiones, este tipo de violencias, ¿no? Este tipo de crímenes. Entonces se le da o se replica ese mensaje socialmente si es que no hay un par ahí. Y eventualmente algún tipo de juzgamiento. ¿Qué menciona también la Corte sobre el caso propiamente? Las agresiones sufridas por la presunta víctima fue una violación anal, que fue lo que Azul Rojas mencionó en algún momento en sus declaraciones, que había sido víctima de una violación sexual. Y fue realizada este acto con la vara policial, porque recuerden que la detención lo realiza, me parece, un serenazgo y 2 policías, o 3. El hecho es de que Azul Rojas es detenida en una comisaría, y ahí es donde ocurre el acto, ¿no? Ahí es donde ocurre la violación, y la violación que se denuncia es una violación anal utilizando la vara policial, ¿no?
¿Cuál es el mensaje simbólico? El restaurar o reinstaurar una masculinidad que se ve amenazada por la percepción de la víctima como no cumpliendo con estos órganos establecidos de masculinidad. Entonces, Azul estaba transgrediendo esta imagen de masculinidad porque había nacido, pues, nació fisiológicamente como hombre y se estaba comportando de otra manera. ¿Ok? ¿Qué más? La violencia que fue ejercida contra ella incluyó insultos estereotipados y amenazas de violación, que finalmente se concretó. La violación anal y los comentarios relativos a la orientación sexual evidencian también un fin discriminatorio, por lo que constituyó un acto de violencia por prejuicio. Ahí es donde viene también una afirmación bien contundente por parte de la Corte. Entonces, no solamente la violación de la cual fue objeto la violación sexual Azul Rojas, sino también todos los comentarios que recibió, todos, digamos, las respuestas que pudo haber recibido, ¿no? Por parte de quienes recibieron su denuncia, ¿no? Quienes la detuvieron y demás, ¿no? Entonces, ahí la Corte identifica de que hubo un acto discriminatorio basado en su orientación sexual y que finalmente decantó en un acto de violencia por prejuicio, ¿ok? ¿Qué más dice? El caso resulta encuadrable en lo que considera delito de odio, hate crime, o crime, perdón. ¿Cuál es Pues es claro que la agresión de la víctima estuvo motivada en su orientación sexual. Si uno revisa las declaraciones, y ahora no voy a repetir exactamente las expresiones utilizadas, pero todo era, ¿no? Por maricón, que nadie te va a hacer caso porque eres homosexual, ¿no? O estaban haciendo alusión a su pasado sexual, que no tenía nada que ver con el hecho que él estaba denunciando, ¿no? El minimizar las denuncias o los actos que él estaba poniendo en conocimiento de las autoridades, ¿no? El que haya pasado finalmente por el examen médico después de algunos días, porque no fue inmediatamente, en presencia de otras personas y también mientras le hacían el examen recibía determinadas declaraciones, ¿no? Intercambio de comentarios que iban en la línea de casi minimizarlo o anularlo por el hecho de ser de una orientación sexual homosexual, ¿ok? Entonces, ¿qué concluye ahí la Corte? El conjunto de abusos y agresiones sufridas por Azul Rojas, incluyendo la violación, constituyó un acto de tortura por parte de agentes estatales. Y aquí también otro punto bien importante, porque no solamente es que la Corte se queda en el hecho de catalogar este acto como discriminatorio, como un acto producto de una violencia por prejuicio, sino que adicionalmente nos dice al Estado que nuestros agentes eh, lo que hicieron, ¿no? Este conjunto de abusos y agresiones se configuró como acto de tortura, ¿ok? Entonces eso quiere decir que hubo una intencionalidad por parte de los agentes, ¿no? De hacer sufrir o causar graves daños y sufrimientos en contra de Azul Rojas. ¿Por qué razón? Por el hecho de ser homosexual, ¿ok? Entonces, este tema de llegar a la conclusión que fue un acto de tortura involucra estos elementos que les estoy mencionando, porque no todo acto de maltrato va a ser tortura, pero miren la Corte cómo llega a concluir esto y es bien fuerte, ¿no? ¿Qué más dice la Corte? Que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual de la presunta víctima. Las circunstancias, ¿no? De todas estas declaraciones que les estoy comentando, que fue prestada por Rojas Marín, la diligencia de inspección y todo lo demás, fue un acto de revictimización. El examen médico que les comento que fue realizado después de 72 horas, la omisión de las pruebas, la minimización de las declaraciones que ella dio, la no investigación, la no evaluación de la discriminación por razones de orientación sexual y de expresión de género, como un posible motivo de tortura. Aquí nomás, para solamente precisar, en un momento la defensa de Azul Rojas Marín a nivel interno plantea el cambio de calificación jurídica del acto que estaba siendo investigado como violación sexual. Y lo que plantean en su momento el abogado o la organización que le estaba patrocinando a nivel interno es cambiar el tipo penal por tortura.
y lo presenta formalmente en el marco de la investigación, y sin embargo, si uno revisa, ¿no?, la documentación pertinente, efectivamente, en este caso la Fiscalía no se pronunció, simplemente negó esa solicitud, pero no hay una fundamentación, una motivación que nos permita eh, evidenciar cuáles fueron las razones que llevaron o conllevaron la decisión que se tomó en su momento, en este caso por parte de la Fiscalía, para no cambiar la calificación jurídica al acto o del hecho que estaba siendo denunciado, que estaba siendo investigado. Entonces, ahí es donde la Corte también hace un análisis y llega a concluir que no hubo una debida diligencia allí, ¿no? Entonces, digo esto porque no es que la Corte hace un análisis así como un poco, ¿no?, general, ¿no? Yo le estoy trayendo unas párrafos nomás, pero en realidad, si uno lee toda la sentencia, nos vamos a dar cuenta de varios detalles que la Corte también analiza con relación al caso en concreto, y esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas. ¿Qué concluye entonces la Corte? Que durante la investigación diversos agentes estatales utilizaron estereotipos discriminatorios, ¿no? Entonces, como les digo, la Corte no solamente se queda en el último acto que fue el archivo del caso por sobreseimiento por parte del juez, también analiza todo hacia atrás, la detención, la investigación fiscal, el examen médico legal y todo lo demás. Y bueno, finalmente aquí, y ya estamos casi por terminar, ya creo que ya estoy más o menos ya dentro del tiempo, por ahí que me excedí unos minutitos, pero regálenme por favor 5 minutos más y con eso termino. ¿Qué dispone la Corte en el caso en materia de reparaciones, ¿no? Más allá del tema de todo lo que hemos ya digamos, desarrollado a lo largo de la presentación de ahora, y que finalmente la Corte llega a responsabilizar internacionalmente al Perú por las violaciones de derechos humanos en contra de Azul Rojas Marín, viene lo siguiente, que es las reparaciones ante el daño acaecido. ¿Qué es lo que la Corte dispone? Y esto solamente son algunas reparaciones, ¿sabes? Me estoy centrando en las reparaciones de carácter no dinerario porque también dispone una reparación dineraria a favor de Azul y a favor de la mamá, que finalmente en el transcurso del caso en trámite ante el sistema interamericano la mamá fallece, pero la Corte le da la reparación, me refiero a la reparación dineraria. Pero quería aquí traer a colación estos 3 puntos que me parecen importantes con relación a las reparaciones no dinerarias. ¿Qué establece la Corte? Que el Estado tiene que adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGTBI víctimas de violencia. ¿Okay? Miren, este protocolo es bien importante y vemos aquí cómo las reparaciones no solamente se circunscriben a la víctima, sino que estas reparaciones tienen un impacto generalizado, porque ese protocolo no se va a aplicar solamente para el caso de Azul Roja, se va a aplicar para todos los casos, ¿no?, que vengan y que involucren a personas LGTBI. Es un protocolo bien importante que hasta donde yo me quedé en el seguimiento estaban ya en elaboración del mismo, porque el Perú tiene que responder a la Corte sobre el cumplimiento de las reparaciones establecidas en la sentencia. Entonces, seguramente ya que en estos momentos, porque ya pasó, entiendo yo, 1 año desde que se emitió la sentencia de la Corte, que fue en marzo del año pasado, debe estar ya como preguntándole al Estado ya cómo va el cumplimiento el estado del cumplimiento de mis reparaciones, cómo estás atendiendo lo que yo te he pedido como Corte, ¿no? Y uno de esos puntos es este protocolo. ¿Qué más? El plan de capacitación y sensibilización de agentes estatales sobre violencia, que es justamente esto que estamos tratando de hacer, ¿no? Ese tema de poder difundir todos estos asuntos relacionados a estándares internacionales en materia de derechos para las personas LGTBIQ+, y el tema de su asociación con el asunto de la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que los órganos internacionales han venido diciendo alrededor de estos temas, ¿no? Ahí va el tema de la capacitación y sensibilización al respecto. Y luego en la recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGTBI, ¿no? Esta encuesta que yo les mencioné es, digamos, uno de los pocos momentos, ocasiones que se ha utilizado una herramienta como esa para poder identificar al menos las percepciones.
Pero otro tema ya va con el asunto de la estadística de violencia contra personas LGTBI, ¿no? Que la Corte nos pide a diseñar y a implementar este sistema, seguramente para tener un monitoreo tanto a nosotros mismos como país con relación a estos casos, como también para el conocimiento, en este caso, del sistema de protección. Esto es una idea ya final que también quería dejar con ustedes. El Acto Comisionado de Naciones Unidas, que ha señalado sobre la violencia contra las personas LGTBI. Es una forma de violencia de género impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. Todo esto que dijimos al inicio, a ellas, a esas personas. ¿Ok? Y por eso es que lamentablemente pues, ocurren este tipo de actos y que ha supuesto un pronunciamiento enfocado a los derechos de esas personas desde una perspectiva de género, desde la mirada de un impacto diferenciado para con estas personas con relación a la afectación de sus derechos humanos, ¿ok? Y bueno, y con esto ya les prometo que termino, unos pequeños spots que se hizo en su momento también con relación a diferentes escenarios de discriminación, y uno de ellos tiene que ver con estas personas. Pues no sé si voy a dejar de compartir mi diapositiva y voy a ver si puedo compartir ese video para que lo podamos ver juntos y juntas. Voy a compartir el video. Sí, lo voy a proyectar. Dura solo 3 minutos y con eso ya acabamos. ¿Ok? Entonces vamos aquí a compartir pantalla y miren, para que nos demos cuenta. ¿Ok? Ahí va. ¿A dónde vas? Ya, suéltame. Tienes que decir, quiero ser hombre. Quiero ser hombre. Un poquito más fuerte. Tú puedes. Quiero ser hombre. Esa voz no me va a salir. Toma aire. Quiero. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ya! ¡Quiero ser hombre! ¡Quiero ser hombre! ¿Ya ves? No era tan difícil. ¡Quiero ser un hombre! Ay, no voy a poder. ¡Quiero ser un Ay, pero hombre! esa voz no me va a salir. Toma aire, toma aire. Ay, no. Quiero ser un hombre. No me sale. Oh, acuérdate de Ya, pues, ay, me voy a matar. Me voy a matar. ¡Quiero ser un hombre! ¡Quiero ser un hombre! Ay, se me va a ir el aire. Bueno, con este video yo termino mi presentación. Era solamente para que ustedes puedan también visualizar pues que estas cosas también se pueden repetir en espacios tan cotidianos como es los medios de comunicación, y como con estos spots lo que se quería lograr era la concientización con relación a este tipo de situaciones, y cómo así también estos medios de comunicación han sido utilizados en su momento para la continuidad de ciertas prácticas y ciertas concepciones que finalmente, además de ser normalizadas, causaban risa como esta, ¿no? Y esto cómo se decanta en situaciones de violencia, ¿no? Listo, con eso termino mi presentación. Espero que haya sido de la utilidad, del agrado de ustedes, el interés también. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, doctor Correa. Muchas gracias, doctora Sofía Janet. Bueno, la ponencia muy clara, ilustrativa, y esto obviamente va a redundar en la aplicación del derecho, ¿no? Obviamente también en el trabajo diario que realizan los operadores de la norma, que nos están acompañando, magistrados, fiscales, jueces, así como auxiliares jurisdiccionales y asistentes de función fiscal. Doctora, en nombre de la academia, le doy mi más sincero agradecimiento y esperamos que más adelante podamos contar también con su presencia
en otras ponencias. Sí, muchas gracias, encantada. Estaría a disposición de la Academia de la Magistratura y bueno, para los discentes que nos acompañan tanto en esta oportunidad como quizás en alguna otra oportunidad en el futuro. Muchas gracias por la invitación. Doctora, Gracias a todos y disculpe, todas. Sí, tenemos una consulta de un discente, o sí, podría, Jorge sí, claro, Luis. a ver, Se le va a permitir hablar en este momento para que realice su pregunta. ya está bien. Doctor Jorge Luis Hernández, por favor. Doctor Jorge Luis. Bueno, no responde, doctora. No Tengo le solicitud. funcionan quizás su audio, pero nada, estamos ahí, si lo manda por correo, ya usted me lo transmite y yo Sí, le tengo puedo responder peticiones de los encantada. discentes, doctora, en el sentido, están solicitando que por favor usted pueda compartir las diapositivas que ha proyectado. Ah, ya, claro, claro. Me respetan los derechos de autor nomás, por favor. Ahí me citan nomás, si es que la usan en algún momento. Sí, no hay problema. Ya yo le paso doctor Correa para que lo pueda, en todo caso, difundir con los discentes. Perfecto, doctora. Yo les estaré comunicando. Listo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted, doctora. Cuídese, que tenga unas buenas Hasta tardes. luego. Gracias a todos. Igualmente. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Recording stopped.